Pero ¿por qué decidió Dios hacer esto? ¿Por qué no continuar hablando por medio de hombres, profetas como lo hacían en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es fácil. Porque el Hijo Jesucristo es quien fue constituido heredero de todas las cosas, el cual también es el medio por el cual el mundo fue hecho y todo lo que hay en él. Es necesario, hermanos y hermanas, que entendamos que sola Escritura nos está apuntando a la realidad incambiable de que las Escrituras son la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos probar esto? Si usted mira ahí rápidamente, hay que definir entonces toda la Escritura. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, Pablo está haciendo, ¿verdad?, una declaración de que es la totalidad de la revelación de Dios. Pero la pregunta entonces, ¿qué son las Escrituras y cómo sabemos cuáles son las Escrituras? Una de las formas que pudiéramos citar rápidamente es la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Se lo leo, no tiene que buscarlo. Dice lo siguiente, hablando de lo que es la revelación. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a que constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, lo primero que podemos entender en este verso de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, es de que este verso número 1, Dios dice que Dios habla. La Biblia nos da claramente de que este Dios habla, este Dios comunica. Y ha comunicado en diferentes momentos, en diferentes ocasiones a través de la historia. Y también este Dios no solamente habla en varios momentos, sino de diferentes formas, diferentes profetas. Podemos citar, por un ejemplo, puede hacer un apunte de Segunda de Reyes 21:10, donde muestra este ejemplo de que Dios usa profetas para hablar. O sea, hombres elegidos por Dios para compartir sus palabras con otros hombres. Otra referencia es Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Esto es importante entender, hermanos, porque cuando las Escrituras nos presentan a Dios, ellas mismas hablan de Dios como alguien que sencillamente es. Esto es importante. Las Escrituras nunca nos llaman o nos piden que creamos en este Dios. Al contrario, afirma 100% la existencia del mismo. Versículo 2 de Hebreos capítulo 1, que es lo que leí, voy a continuar leyendo. Dice, continúa detallando que el mismo Dios que se ha revelado por su palabra ha cambiado el medio por la cual Él está comunicando a la humanidad. Mire el verso conmigo, si lo puede buscar, Hebreos capítulo 1, versículo 2, por referencia. Dice versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Note que hay una diferencia. En los primeros días hablaba en diferentes ocasiones, momentos por profetas, pero en estos últimos días, dice el texto, de que nos ha hablado por su Hijo. Entonces, en otras palabras, el texto nos dice que el método de preferencia para Dios hablarnos en el día de hoy es por medio de su Hijo Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Podemos hacer una referencia a Colosenses capítulo 1, versículo 5. Pero ¿por qué decidió Dios hacer esto? ¿Por qué no continuar hablando por medio de hombres, profetas como lo hacían en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es fácil. Porque el Hijo Jesucristo es quien fue constituido heredero de todas las cosas, el cual también es el medio por el cual el mundo fue hecho y todo lo que hay en él. Así que vemos que Dios revela de una forma progresiva. En el Antiguo Testamento usaba hombres, profetas elegidos de Dios para comunicar palabras de parte de Dios, pero entonces vemos la entrada del Hijo de Dios que nace de una Virgen María, entonces vive, es criado, enseñado la palabra de Dios y a través de él el Padre entonces revela todas las cosas. Y claro, uno no estaría sorprendido porque si es hijo, conoce al Padre. Y si conoce al Padre, entonces hay una forma por la cual usted y yo podemos ser reconciliados con ese Padre. Este mismo Padre, la cual se ha revelado por su Hijo Jesucristo, es el mismo Padre la cual mandó a su Hijo a una cruz, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario, hermanos y hermanas, que entendamos que sola Escritura nos está apuntando a la realidad incambiable de que las Escrituras son la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos probar esto? Este siempre llega a ser un asunto, ¿verdad? Con personas que se profesan ser ateos,
¿verdad? Personas que dicen, bueno, yo no creo en Dios, yo creo en un Dios, yo creo en una existencia, pero yo no creo en el Dios de la Biblia.